Amigos de Sports Venezuela, qué manera de comenzar la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Esta victoria de los Nacionales de Washington 4-3 ante los Cerveceros de Milwaukee. Un error termina costándole a los Cerveceros todo el plan que les había salido también a lo largo del encuentro. Atacaron temprano a Max Scherzer, un par de cuadrangulares en los primeros 2 innings. No parecía tener el comando Scherzer como le había costado a lo largo del mes de septiembre. Ahí estaba el primer tema de discusión, ¿no? Había escogido mal Dave Martínez en darle la pelota a Max Scherzer en lugar de Stephen Strasburg, que era quien mejor había estado lanzando la pelota en los últimos meses. Se fue con su as. Se fue con el corazón quizás, lo que se ha ganado Max Scherzer a lo largo de todos estos años, este tipo de encuentros. No habían podido los Nacionales, por ejemplo, el año pasado llegar a estas instancias, y al tener esta oportunidad decidió Dave Martínez entonces darle la responsabilidad al que ha sido su as por los últimos años. A la larga le termina saliendo bien, no se hablará tanto de eso por la victoria de los Nacionales, pero fue un punto importante en el encuentro, el ataque tempranero de Milwaukee. Y de hecho hay un inning clave, el quinto episodio, en el que los Cerveceros no pudieron aprovechar un par de bases por bolas del propio Scherzer y abrir el marcador. Estaba 3-1, había descontado Trea Turner con un cuadrangular ante Brandon Woodruff. Y ese inning fue clave para mantener el juego ahí, ¿no? Pequeñito, cerca, darle la oportunidad al equipo de los Nacionales de que pudiera reaccionar, como al final sucedió. Lo de Brandon Woodruff, 4 innings, había permitido apenas un par de imparables, una carrera producto de un jonrón. Ya sabemos cómo se maneja el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Fue la misma estrategia que los llevó el año pasado hasta la serie de campeonato de la Liga Nacional. Sorprende, sí, es un estilo diferente, confiaron en su bullpen. Y había estado espectacular el bullpen. De hecho, después de Woodruff, vino Brent Sutter. Estuvo realmente dominante. Apenas una situación un tanto complicada, pero realmente salió bien parado el primer zurdo que utilizó Craig Counsell. Después trajo a Drew Pomeranz. Drew Pomeranz sorprendió con 2 innings también espectaculares, incluyendo uno en el que hizo abanicar a Rendón. A Rendón, y a Juan Soto, y se vio realmente dominante. Y después decidió traer a Josh Hader para, pensando él en que trabajara por un par de episodios, ¿no? Al final, después de 2 outs, hombre en la inicial, traen a Ryan Zimmerman buscando Dave Martínez una reacción que igualara con un batazo las acciones. La polémica del pelotazo a Michael Taylor también tiene su espacio acá. Fueron a la repetición, la pelota se ve que golpea el bate, golpea también la mano, terminan decretando el pelotazo, se envasa así la carrera que le daba la oportunidad de tener en el empate en el home a los Nacionales. Viene el hit de Zimmerman que coloca hombres en las esquinas con 2 outs. Decide Hader picharle difícil, digamos, a Anthony Rendón. En 3-2 termina dándole la base por bola y está bien. Yo creo que no te podía dar el batazo a Anthony Rendón. Tenías que tratar de morir además contra un bateador zurdo como era Juan Soto, con mucha menos experiencia que Anthony Rendón. Se veía mucho más favorable ese matchup entre Hader y el propio Juan Soto. Sin embargo, bueno, terminándole la línea Soto en cuenta de 1-1, me llamó la atención que no recurrió nuevamente al slider, un pitcher que es tan devastador contra los bateadores zurdos. Ya se lo habían lanzado, el primer strike fue una recta, el segundo pitcher fue un slider muy desviado, muy descontrolado, y decide volver a la recta, le da el batazo a Juan Soto, que iba a empatar las acciones con ese hit. Por lo lejos que estaban los jardineros, sobre todo Grisham, que fue el que termina cometiendo el error, se iba a empatar el encuentro, y Grisham, en su afán de buscar la pelota, tratar de mantener en la inicial, me imagino, a Juan Soto, porque ya incluso el corredor de primera iba rumbo a la tercera, Rendón, termina cometiendo un error costosísimo, ¿no? Y es lo variante del béisbol. Había sido Grisham precisamente quien entró por Christian Yelich cuando se presenta la lesión del jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, una de las estrellas, candidato más valioso este año. Y Grisham había tenido un gran mes de septiembre en esta remontada final de los Cerveceros de Milwaukee que los trae hasta este juego del comodín. Entonces, bueno, es lamentable. Además se quedó en el círculo de espera
Grisham, después de Gamel, que fue el último bateador, da esa línea hasta la pista de seguridad. Se queda Grisham esperando por lo menos la oportunidad de redimirse por ese error tan costoso que le termina dando esta serie a los Nacionales de Washington. Y ya está, teníamos muchos preparados la nota en torno a cómo fallaba Washington cada vez que le tocaba un juego de eliminación, cada vez que le tocaba enfrentar a un equipo en un juego en el que podía eliminarlo. Iba a ser la 7ª ocasión en fila que no lograba ese objetivo. Se sacan ese mote de fallar en este tipo de ocasiones. Scherzer sigue sin victorias, a pesar de eso sigue sin victorias en la postemporada. Hoy se salva de que se le anote su 3ª derrota con esta reacción tardía. Y que bueno, además con Strasburg siendo utilizado desde el bullpen, deja a Patrick Corbin como primer lanzador para ser utilizado en la serie de división contra los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, Strasburg pudo venir a trabajar de relevista. Se notó que está en una mejor forma que Max Scherzer. Sus lanzamientos, sobre todo el sinker, realmente dominante, impresionante el movimiento y la velocidad con la que trabaja y la ubicación que tiene Stephen Strasburg con ese picheo en la actualidad. Así que al trabajar estos 3 episodios, Strasburg queda también descartado para la serie de división, o por lo menos para abrir el primer juego de la serie de división. Probablemente sea Patrick Corbin que comience esa serie ante los Dodgers de Los Ángeles. Así que bueno, Juan Soto, podríamos darle el más valioso porque termina dando el batazo que iba a empatar las acciones, que termina dándole la vuelta a la papeleta. Así que Juan Soto sería el más valioso de este juego del comodín. Y se queda con las ganas el equipo de Milwaukee de avanzar nuevamente y además medirse otra vez a los Dodgers de Los Ángeles en una reedición de lo que hubiese sido o una reedición de lo que fue la serie de campeonato el año pasado de la Liga Nacional. Así que bueno, así abrimos esta postemporada de las Grandes Ligas en 2019 y vamos a ver qué nos depara ya de cara al juego de este miércoles entre los Rays de Tampa y los Atléticos de Oakland. Nos reencontramos por acá.